En este video vamos a trabajar con las mitologías de Roland Barthes, concentrándonos en el género discursivo que se desarrolla en ellas y viendo su enunciación. Para este trabajo vamos a manejar la edición de mitologías del siglo XXI que sale en castellano en 1980. Esta obra de Roland Barthes ha sido publicada, traducida, reeditada innumerables veces, pero esta traducción que estamos manejando tiene la ventaja, la garantía de contar con la traducción de Héctor Schmuckler, un semiólogo argentino de reconocimiento internacional y que nos brinda una traducción de un semiólogo hecha por otro semiólogo que comprende intensamente el tema que está presentando. Las mitologías eh, están organizadas como libro en tres partes, de las cuales la central es la más extensa y es la que se titula justamente como el libro, Mitologías. Las otras dos partes que rodean a esta parte central en esta edición en castellano son los prólogos, que tenemos dos presentaciones de Roland Barthes acerca de mitologías, dos prólogos que son de diferentes ediciones. El prólogo a la primera edición, a la primera publicación de esta obra, que fue en 1957, y otro prólogo a una publicación de 1970. Ambas presentaciones son particularmente importantes por lo que el autor reflexiona sobre la obra que va a presentar, sobre estos textos breves que titula Mitologías, que son todos los enumerados en este índice en la parte central, concluidos con un artículo final que se titula El mito hoy, en el cual sintetiza, reflexiona sobre las regularidades, las cuestiones que se repiten en la parte central y hace una teoría de los mitos hoy. Podríamos decir, los mitos contemporáneos a este enunciador de la primera edición, un enunciador francés a fines de la década del 50, los mitos de su mundo, en un análisis que nos invita a pensar los nuestros, los de nuestro tiempo. En el prólogo a la primera edición, la de 1957, Barthes dice: escritos mes a mes, estos ensayos, es decir, él mismo denomina a estos escritos ensayos. Estos ensayos no aspiran a un desarrollo orgánico, sistemático, diseñado desde que empezó a escribirlos en aquel mes de 1954 cuando lo empezó. Encuentra en esos ensayos cierta insistencia, cierta repetición, y se presenta como alguien que está explorando, indagando a través de esas escrituras significaciones. Bueno, porque es un semiólogo. Se pregunta, ¿son mis significaciones? Aparece ahí un deíctico, ¿no? Un deíctico de persona, de primera persona, destacado además por esas bastardillas. ¿Son mis significaciones? El enunciador se revela pensando, razonando, desplegando su reflexión. Y contesta que sí, son sus significaciones. Lo que va a presentar es una apuesta singular, propia. Veamos entonces, desde una definición de diccionario, ¿qué es un ensayo? Es en principio una acción de ensayar, ¿no? Ensayar en el sentido de hacer una prueba, de hacer un intento, de experimentar algo. Si lo pensamos como escritura, tenemos la segunda definición, escrito
En prosa, hoy en la actualidad, un ensayo se podría desarrollar en un video, pero en principio la definición más tradicional por siglos del ensayo es un escrito en prosa, en un texto verbal, en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema con un carácter y un estilo personales. Entonces, el ensayo es un género que se abre a la manifestación de la subjetividad, al desarrollo de la subjetividad explícitamente. Mis significaciones, mi apuesta, decía en la cita que revisábamos recién. Pero ese ensayo y esa subjetividad que se despliega en el ensayo no es una subjetividad sin fundamento, opinativa, que deja sus impresiones sin más. No, es una subjetividad experta que tiene saber en un campo especializado, como alguien que trabaja en un laboratorio haciendo pruebas, testeando, generando hipótesis, haciendo experimentos, argumentando cuando trabajamos, cuando el ensayo es hecho por escrito. Argumentando quiere decir contraponiendo diferentes puntos de vista, haciendo pruebas para cada uno de esos argumentos, pruebas y contrapruebas. En el prólogo a la primera edición insiste este enunciador que esos ensayos que están en la parte central del libro fueron reflexiones regulares, las hizo una y otra vez sobre su tiempo, su vida, su época, su lugar, ¿no? Ese enunciador es un enunciador que sabe mucho sobre literatura, que ha producido crítica literaria, que es profesor universitario, que es en definitiva un maestro de semiología, no solo literaria, sino también de otros sistemas semiológicos, como puede ser la fotografía o como puede ser la moda, otros sistemas sobre los que nos ha dejado enormes obras Barthes. Entonces, entendemos que el ensayo es un género discursivo de producción de conocimiento, está vinculado con ámbitos científicos, ámbitos académicos, ámbitos universitarios que acumulan conocimiento de generación en generación y siempre progresan en la creación de nuevo conocimiento. No es solo de esos ámbitos propio el ensayo también se puede desarrollar en otras esferas como la esfera política, la esfera periodística, la esfera artística, la esfera literaria. Pero los ensayos de las mitologías que nosotros estamos trabajando son ensayos propios de un ámbito de producción de conocimiento universitario, académico y que se difunde como libro. Allí, en los prólogos, en el de 1970, explicita este enunciador que hay decisiones, ¿no? Decisiones que ofrece, que muestra a sus lectores. Una crítica, hay un enunciador que critica el lenguaje de la cultura de masa y que apunta a desmontar los mecanismos, los procedimientos semiológicos de ese lenguaje. Dice Barthes, acababa de leer a Saussure, el fundador de la semiología. Este gesto es bien propio de un campo académico donde el conocimiento progresa a partir del conocimiento que otros han construido y que se revisa. Y a partir de él, a partir de Saussure, este enunciador propone algo que en lo que cree, en lo que tienen una
convicción de que si se consideraban, pensaba Barthes después de leer Saussure, si se consideraban las representaciones colectivas, las ideologías de los grupos sociales, como sistemas de signos, ya no el sistema de la lengua como lo pensó Saussure, sino un sistema de representaciones del mundo, podríamos, acá está la posibilidad, lo que va a explorar, a buscar este investigador. Podríamos tal vez alentar, hay allí en ese podríamos en condicional una modalización del enunciado, ¿no? Podríamos alentar la esperanza de salir de la denuncia sin fundamento y dar cuenta en detalle, analizar, justificar, mostrar, exhibir, desmontar y mostrar la mistificación que transforma, el mito que transforma la cultura, las ideas de un grupo, del grupo pequeño burgués, transformadas en naturaleza, las ideas, las representaciones de un grupo que se hacen pasar por naturaleza universal. Y entonces, como algo indiscutible, algo que está dado, algo que es común para todos. El enunciador de las mitologías apunta a analizar esas ideas que pasan por naturales y no como ideas de un grupo. En ese sentido, el ensayo es como lo dice Adorno en un trabajo que se titula El ensayo como forma. En ese trabajo, que es un clásico de descripción del género discursivo ensayo vinculado con la producción de conocimiento, Adorno dice que la ley formal más íntima del ensayo es la herejía. En la cosa, mediante la violación de la ortodoxia del pensamiento, se hará visible aquello que ella pretende mantener invisible. Veamos un poco qué quiere decir esto. El ensayo, como las mitologías de Barthes, plantean un pensamiento dominante, ortodoxo, impuesto, generalizado, habitual, y plantea un punto de vista alternativo, el de la herejía, un punto de vista que desafía a ese punto de vista ortodoxo. Y en esa confrontación entre dos puntos de vista, en la enunciación hereje, la propia del enunciador del ensayo, trata de hacer visible, de denunciar, de exhibir, de mostrar lo que el otro punto de vista ortodoxo tradicional trata de ocultar. Veamos un ejemplo a partir de un fragmento de una de las mitologías, la que se titula El vino y la leche. Me detengo en un fragmento para mostrar algunas cosas. Dice Barthes en esa mitología, en ese ensayo, la mitología del vino, los mitos alrededor del vino, puede hacernos comprender, por otra parte, la ambigüedad de nuestra vida cotidiana. Porque es cierto que el vino es una sustancia hermosa y buena, pero no es menos cierto que su producción participa sólidamente del capitalismo francés, ya sea el de los bodegueros o el de los grandes colonos argelinos que imponen al musulmán que no tiene pan para comer una cultura extraña en la misma tierra de la que se lo ha desposeído. Ahí el enunciador es un enunciador que se ubica en su tiempo y en su lugar. Este enunciador es un enunciador francés de fines de los 50 que señala a su
propia cultura como una cultura violenta que con los ejércitos, con las armas, ha penetrado y tomado las tierras de otros pueblos, sometiendo a esos otros pueblos al hambre, al trabajo forzado, para producir lo que a otros les genera placer, esa bebida del vino. Existen, sigue diciendo Barthes, de esta manera, mitos muy simpáticos, pero no tan inocentes. Ese pero siempre hay que estar atentos en las mitologías, generar una alerta alrededor de estos conectores adversativos, pero sin embargo, que marcan la contraposición. Como está antes, el vino es una sustancia hermosa y buena, pero no es menos cierto que tal otra cosa, ¿no? Esos peros, esos sin embargos, muestran, marcan los dos puntos de vista que se contraponen, el ortodoxo y el hereje, lo que da lugar a la discusión, al debate, a la argumentación. Y lo característico de nuestra alienación, sigue diciendo este enunciador mitólogo, es que el vino, justamente, no puede ser una sustancia totalmente feliz, salvo que uno indebidamente olvide que él también es producto de una expropiación. Fíjense cómo este enunciador entonces juzga, y modaliza lo que dice. El vino no puede ser una sustancia totalmente feliz. Las negaciones son otro punto importante para encontrar los puntos de vista en disputa en los ensayos, en las argumentaciones. Fíjense cómo este enunciador juzga, ¿no? Si alguien se olvida, una vez que ya se le está explicando, que ese producto feliz también es producto de la infelicidad de otros, eso es indebido, ¿eh? Ahí está ese pronombre personal, ese uno, salvo que uno indebidamente, ¿no? Ese uno puede ser cualquiera que olvide esto que el enunciador está señalando, ¿no? Veamos un último ejemplo de otra mitología, ensayo, que se titula en esta obra de Barthes, Novelas y niños. En este caso, el enunciador piensa sobre otra cosa, no sobre una bebida, sino sobre revistas de su época, las revistas que se destinan en principio a mujeres, como la revista Elle, que son objeto de su reflexión repetidamente en las mitologías. Y empieza diciendo, si uno creyera en él, la escritora constituye una especie zoológica notable. Da a luz mezclados novelas y niños. Esta mitología es acerca de una nota que publica un ejemplar, un número de la revista Elle sobre mujeres escritoras, pero se aclara que todas ellas tienen hijos y que además de escribir, crían a sus hijos, hijas. Em, entonces, este enunciador, fíjense, me detengo en las primeras palabras nada más. Si uno creyera en él, ¿no? Esa frase condicional que le pone condiciones a lo que va a decir después. Es una modalización, ¿no? Estamos juzgando lo que está diciendo para señalarlo como algo que uno no diría, ¿eh? Porque no cree en la revista Él. Ahí tienen los dos puntos de vista, ¿no? Lo que uno pensaría de la mujer que escribe, ¿no? Es una especie zoológica notable, es un animal notable, porque puede escribir y criar a la vez, ¿no? Pero esas palabras iniciales plantean otro punto de vista. Eso no es lo real que piensa este enunciador, porque está modalizado por esas frases con un sí, ese condicional, ese verbo creyera,
no dice si yo creo, o no dice yo creo, no, dice si yo creyera. Es decir, el verbo que ya de por sí es un modalizador, además puesto en subjuntivo, marca que lo que se va a decir no es lo que este enunciador cree, en todo caso es lo que creen otros. Él no piensa que la mujer debería ser así, sometida a la maternidad. Pueden leerlo con más nitidez si revisan la mitología completa con con este título. Entonces, vamos a concluir diciendo que cada mitología del libro Mitologías es un ensayo muy particular porque van a tener un tema específico que son los mitos de la sociedad de este enunciador, pero planteados de una manera que al final del libro nos va a dar los mecanismos en el artículo El mito hoy, eh, pero al ir leyendo las mitologías invita a reflexionar a quien lee sobre los mitos de su propio tiempo y sobre su propio lugar, su propia cultura. Entonces, el tema de estos mitos, ensayos, son las cuestiones de las representaciones de una cultura que es de un grupo, pero que se hacen pasar como naturales, que son dominantes, que son para todas las personas. En definitiva, los mitos de una época. Ese tema se desarrolla en una estructura argumentativa que contrapone puntos de vista, el punto de vista dominante en contra de un punto de vista alternativo que es el del mitólogo, el que trata de denunciar, de mostrar, de exhibir lo que la otra posición trata de ocultar e invisibilizar. Y finalmente, el estilo es un estilo que manifiesta toda la subjetividad de este enunciador, sus ironías, sus sarcasmos, sus valores, cómo enjuicia las diferentes situaciones, las cosas, los puntos de vista propios y ajenos. Esta perspectiva, esta construcción del ensayo nos quedará clara en las repeticiones que se dan de ensayo a ensayo, de mitología a mitología. Comprenderemos la apuesta y la búsqueda de este investigador encontrando las regularidades, leyendo varias mitologías, varios de sus ensayos y encontrando los lugares comunes a través de ellos.